Lo primero que podemos ver en esta palabra es la palabra que es traducida como ministerio. Y es la palabra diaconía, la que hoy usamos para diáconos. ¿Qué significa la palabra diaconía? Servicio. Diaconía, servicio, ministerio. Díganle a Arquipo que cumpla el servicio que tiene que hacer. El ministerio es algo que alguien hace por otra persona en el nombre de Cristo. El ministerio es acción. El ministerio no es una posición, no es un lugar que debe ocupar, es una acción que se debe realizar. El ministerio es el servicio que cada uno de nosotros hacemos a otra persona en el nombre de Cristo Jesús. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es que se utiliza esta palabra ministerio o diaconía maneras muy diversas, en muchas ocasiones. Es un significado muy amplio. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16, allí se puede ver bien claramente que la obra del ministerio es de todos los creyentes, de todos. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, encontramos uno de los ejemplos y nos habla del ejemplo de un ministerio, el ministerio de la reconciliación. En el mismo pasaje, 2 de Corintios, y si usted lo quiere buscar, le voy a pedir por favor porque nos va a ayudar mucho. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Téngalo abierto, por favor. Pero Pablo también le escribe a los de Corinto que recojan una ofrenda y dice que es una ministración para los santos que están en Jerusalén. Y hacía referencia a una ofrenda, así que también la ofrenda estaba considerada como un ministerio, como un servicio. El apóstol Pedro también en su propia carta, capítulo 4, versículo 10, habla que el ministerio es multiforme y los que lo realizan otra vez son todos los creyentes. Por eso esa misma palabra, diaconía, ministerio, servicio, tiene muchas aplicaciones. En conclusión, el ministerio es el ministerio del Evangelio de Dios. ¿Qué ministramos? El Evangelio de Dios. Y por decirlo completo, tiene que ser el Evangelio completo de Dios. No se puede hacer algo a medias. Como dijo alguien, no debemos hacer el Evangelio completo, ¿no? Es el Evangelio completo de Dios. ¿Qué debemos ministrar cada uno de los creyentes? El Evangelio de Dios. ¿Quién buscó este pasaje de 2 de Corintios capítulo 4? Versículos del 1 al 6. Quien lo lea, por favor, que nos va a ayudar mucho. 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Grisel. Así la palabra de Dios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Más claro, como dice el dicho,
échele agua. Lo que ministramos es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Cuando nosotros, dice, encubrimos este Evangelio, el Evangelio está encubierto para los de afuera, para los que no conocen. Cuando uno encubre su ministerio, el que las paga es el que no va a conocer. ¿Por qué? Porque con los que nosotros tendríamos que cumplir nuestro ministerio, no lo cumplimos. Cada uno tiene su ministerio. Todos tenemos un ministerio. Todos debemos desarrollar ese ministerio dado por el Señor. Y eso es lo tercero que podemos ver en esta palabra. Diaconía, servicio, ministerio. Es algo que lo realizamos todos y es algo dado por Dios. El ministerio lo da Dios. En cada pasaje que hemos leído dice lo mismo. Cumple el ministerio que recibiste del Señor. En el pasaje que leyó recién la hermana Grisel, decía, cumple el ministerio, este ministerio dado por Dios. Por Él lo recibimos, por su propia misericordia lo recibimos por Dios. El ministerio es dado por Dios. Hay diversidad de ministerios, dice Pablo, pero el Señor es el mismo. Hay un Señor que lo da. El ministerio no es nuestro. La administración no nos pertenece. El ministerio y la administración son del Señor. Él los ha dado y se lo da a quien Él quiere y de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. El ministerio que Dios nos ha dado es de Él. Es Él el que nos da la fuerza y la sabiduría para cumplir el ministerio, para hacer el trabajo que nos toca hacer. Él es el dueño de los frutos que ese ministerio pueda dar, los frutos en la viña, porque Él es el único dueño y soberano Señor. Él realiza la obra. Por su misericordia nos da a nosotros ministerio. Pablo decía, y a mí llámenme, ¿cómo decía? Inútil. ¿Por qué? Porque solamente hice lo que me mandaron a hacer. ¿Por qué? Porque reconoce que el ministerio es del Señor y todos los frutos son del Señor. Debemos tener bien presente cada uno de estos puntos. ¿Por qué razón? Porque en una parte de la Biblia hubo que decirle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Solo a Arquipo había que decirle, cumple el ministerio. Los demás lo estaban haciendo. Fíjense, tengan abierto allí Colosenses capítulo 4, que es el pasaje que miramos. Solo a Arquipo hubo que decirle, porque al primero que menciona es a Tíquico, versículos del 8 al 9, y lo llama amado hermano, y es un fiel ministro y consiervo en el Señor. Él había sido enviado por Pablo a pastorearlos allí en la iglesia de Colosas, a consolar sus corazones. Él está practicando el ministerio, él está realizando el ministerio que tenía que cumplir. Versículo 9 lo menciona a Onésimo, que en un momento, si ustedes se acuerdan la historia de la carta de Filemón, Onésimo era un inútil, porque eso significa el nombre. Pero desde que conoció al Señor se transformó en alguien útil. Y Pablo lo menciona, también él es un amigo y colaborador de Pablo, útil para el ministerio. Y Pablo lo envía allí con Tíquico para que cumplan ese ministerio. ¿Qué ministerio? El de animar, de ministrar a los hermanos allí en Colosas. Versículo 10 menciona, entre el 10 y el 11 menciona a 3 personas, a Aristarco, a Juan Marco y a Jesús el justo. Ellos también están cumpliendo su ministerio. Ellos eran judíos de nacimiento, por eso lo llama, ellos son de la circuncisión. Pero se convirtieron al cristianismo y eran los únicos que estaban trabajando fielmente con Pablo, construyendo el reino de Dios. Y para Pablo eran de gran consuelo. Ellos estaban cumpliendo su ministerio. Cada uno de ellos estaba cumpliendo. Versículo 12 menciona a Epafras.
Él estaba dedicado al ministerio de la oración. Y dice que pedía al Señor por ellos siempre que permanezcan firmes, que permanezcan perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, en hacer toda la voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo su ministerio. Versículo 14 menciona a Lucas, el médico amado, y también lo menciona a Demas. Es una persona, no es y demás, no, otros más, no. Demas era una persona que también estaba cumpliendo su ministerio. Estaban dedicados al servicio social del cristianismo, ayudando, aliviando las necesidades de todos los que sufren.